Mi nombre es Laura. Mi nombre es Cristal. Bueno, nosotras formamos parte de un equipo de investigación del Instituto de Formación Docente número 15, que nos denominamos GISDE, que es Grupo de Informe Sociodemográfico, que es un equipo que funciona con cambios, ¿no? Porque nunca fueron las mismas integrantes, que es un grupo que funciona desde el año 2018, o sea, desde los inicios del instituto, desde que el instituto era un anexo del ISFD número 3 de San Martín de los Andes, y nace como con la idea justamente de poder conocer las características sociodemográficas de las y los estudiantes ingresantes del instituto. Sí, por ahí hacer referencia a que la investigación y la extensión forma parte de las tareas del claustro docente o de los docentes que trabajamos en los institutos de formación docente, y es una instancia de complejización de la práctica, digamos, en el marco de las acciones que nosotros desarrollamos, además del espacio áulico, del espacio de cátedra. Ciertos docentes encontramos una línea de investigación o una línea de extensión. Nosotros formamos parte, como bien dijo Laura, de este proyecto de investigación. Para sumar a lo que decía Laura, este proyecto se propone indagar las características sociodemográficas del claustro estudiantil o de la población estudiantil ingresante, con el objeto de conocer aquellas dificultades y aquellos facilitadores para sostener el cursado de la carrera, la titulación y la culminación, la diplomatura, ¿no es cierto? Para obtener el título en sí mismo. Entonces, este proyecto inicia ahí por el año 2018, o con otros compañeros y compañeras a cargo de esta investigación. Algunos fueron rotando, cambiando. Nosotras hace 3 años, este es el tercer año que venimos trabajando juntas, y la propuesta siempre es que como resultado de esa línea de investigación tengamos herramientas para en un futuro o en alguna ocasión que el contexto institucional nos lo permita, diseñar políticas institucionales que acompañen las trayectorias estudiantiles. Claro, la idea es que haya justamente un diálogo, ¿no?, entre el análisis, los resultados y el análisis de esos resultados que surgen de las características de los estudiantes ingresantes con esto que decía Cristal, ¿no? Diseñar o pensar políticas institucionales con diferentes grados de complejidad para acompañar esas trayectorias y sostener la permanencia y el egreso en términos ideales, ¿no? Entonces, todos los años lo que hacemos es construir una encuesta que todos los años alguna cuestión se modifica. Es una encuesta, repetimos, destinada solo a los y las ingresantes de las carreras del Instituto de Formación Docente, que van cambiando porque siempre hay alguna carrera nueva, digamos, ¿sí? En este caso de este año son la carrera del profesorado de educación primaria, del profesorado de educación especial, de informática y filosofía. Entonces, sobre esa encuesta que diseñamos, que es una encuesta bastante extensa, ¿no?, pero que pregunta sobre varias cuestiones que ahora podemos comentarles, a partir de algunas conclusiones que sacamos generalmente a fin de año. Bueno, se intenta que al próximo año se pueda tener en cuenta esa información para ver qué podríamos mejorar como instituto para sostener ciertas trayectorias o para pensar nuevas propuestas en términos de acompañamiento o de enseñanza en general, ¿no? Sí, tal vez hacer referencia a que en ese marco, tal vez como resultado de la información que nosotros analizamos el año pasado, van surgiendo líneas institucionales, como por ejemplo las tutorías, que es parte de un proyecto de extensión, sería en este caso. Bueno, distintas herramientas institucionales para acompañar, como decía antes, las trayectorias. En este sentido, por ahí podemos referenciar que el año pasado una de las principales características que pudimos determinar como evaluación de esa encuesta, de ese relevamiento, es que la población estudiantil del ISFD 15 está compuesta mayormente por trabajadores que estudian en contraposición a la premisa de estudiantes que trabajan.
Entonces esto nos caracteriza a la población en términos de saber de qué disponibilidad horaria tienen, de cuál es su trayectoria previa, si iniciaron carreras previas, y esto que estoy diciendo por ahí responde un poco a lo que nombraba recién Laura, de cuáles son las preguntas o cuáles son las líneas de investigación que nosotros indagamos en ese relevamiento. Principalmente consultamos todo lo que tiene que ver con trayectoria estudiantil, de experiencias previas, de disponibilidad de tiempo y de recursos, tanto sea tecnológicos como espaciales, para sostener las instancias de estudio, el medio de transporte hacia el instituto. Después preguntamos cuestiones generales, digamos, vinculadas al lugar de nacimiento, a la edad, preguntamos sobre el género, preguntamos sobre si pertenecen o no a un pueblo originario. También preguntamos sobre, para indagar acerca si podrían ser la primera generación en tener un título o en estudiar una carrera del nivel superior, que en general en relación a ese dato nos encontramos que sí, efectivamente la gran mayoría de nuestros estudiantes es la primera generación que está estudiando una carrera de nivel superior, que en el caso de Villa Langostura es la única alternativa, digamos, pública de oferta superior. Así que lo que vamos haciendo es, a partir de esa encuesta que sistematizamos, digamos que la elaboramos, la revemos, la revisamos, después la llevamos adelante, y a partir de la sistematización de esos datos también vamos elaborando cuadros comparativos para poder ir viendo qué cambios se producen o qué se mantiene, qué constantes aparecen en relación a cada uno de estos puntos. Bueno, se suma Paola, que es la integrante que faltaba del equipo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me sumé al equipo de investigación este año y acá trabajando con las chicas, retomamos lo que estaba diciendo Lau. Sí, por ahí para agregar a lo que veníamos hablando con respecto a la conformación o a cuáles son las variables que nosotros indagamos a partir de ese relevamiento del claustro estudiantil, agregar que también se indagan condiciones habitacionales y condiciones laborales o de inserción laboral, también con el mismo objetivo, ¿no es cierto?, de recopilar información acerca de todas aquellas características que facilitan o que dificultan o que configuran a un perfil de estudiante. Sí, por ejemplo, en relación a eso, encontramos esto que decía antes Cristal: la gran mayoría de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes trabajan, además de estudiar, y también los trabajos que tienen no son trabajos en blanco, en la gran mayoría. Muchos realizan changas, lo digo así porque está nombrado de esa manera también en nuestra encuesta. Entonces son datos importantes a tener en cuenta para pensar quiénes son los y las estudiantes, y en relación a los recursos, por ejemplo, que tienen para estudiar, la gran mayoría, y esto es una constante, digamos, que viene apareciendo en las encuestas, trabaja con sus celulares, por ejemplo, para resolver, para leer textos, para hacer cosas que tienen que ver con el instituto. Entonces, son cosas que siempre es información relevante para todos los que formamos parte de la institución, para tener en cuenta desde este lugar para sostener, ¿no?, estas trayectorias. Sí, como la precarización laboral que ha surgido bastante en esta investigación afecta o cómo contribuye de alguna manera a los estudiantes en la carrera que ofrece acá el instituto. Eso. Sí, sobre todo también para pensar nuestras prácticas, ¿no? Digo, como docentes, considerando esa información que nosotros siempre compartimos y ponemos a disposición del resto de los y las profesoras del instituto, pensar en cuáles son las configuraciones de esos estudiantes y de esas estudiantes, y pensar en qué cuestiones se deben tener en cuenta. Digo, la accesibilidad a la conectividad es un factor condicionante fuertemente en cómo la población estudiantil puede sostener una carrera, que los trabajos a los que ellos acceden, tanto sean formales o informales, tienen una carga horaria muy importante. La mayoría de nuestros estudiantes llegan luego de una jornada completa de trabajo. Muchos manifiestan dificultades en el transporte público, sobre todo para volver a sus hogares. Entonces, la falta de transporte público luego de las 10 de la noche en Villa Langostura es una limitante para sostener una carrera, el cuidado de sus hijas y sus hijos. En suma, indagamos todas aquellas características que hacen
a la trayectoria estudiantil, Sí. que favorecen o que obstaculizan. Y nosotros nos ponemos como desafío trabajar sobre esos aspectos que dificultan el sostenimiento de la carrera y la titulación. Y a veces, o sea, después en los momentos de análisis, cuando elaboramos el informe final, surgen otro tipo de preguntas, ¿no? Que por ahí no tienen que ver estrictamente con las características de nuestros estudiantes, pero va más allá de políticas institucionales que nos podríamos plantear. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en algo que nos preguntábamos el año pasado, es que qué pasa que no tenemos estudiantes que se reconozcan como género no binario dentro de la institución, si es que si es algo que tiene que ver más con la localidad, ¿no? Digo, hay otras preguntas que van surgiendo que tienen que ver con problematizar, por ejemplo, las características de las viviendas. Digamos, sabemos que hay una situación de emergencia habitacional, que eso es una característica de la localidad, ¿no? Un grave problema, más que una característica. Entonces, bueno, digamos, creemos que es una información también que recopilamos que muchas veces da para pensar otros puntos de investigación y otras cuestiones que no necesariamente tengan que ver con el instituto en particular. Entonces, claro, es una información muy valiosa la que sistematizamos. Y estoy pensando otra del orden simbólico, histórico, digamos, del campo de la configuración social, si se quiere. Por ejemplo, otra información valiosa en la que arribamos es que la mayoría de los estudiantes ingresantes, para empezar a pensar hasta ahí, de la carrera de educación inicial son mujeres. Entonces digo, pensar en esto, ¿no? Cómo está configurada la imagen o la valoración simbólica de que la maestra es del género femenino, bueno, un montón de cuestiones que tal vez no tienen que ver con relevar facilitadores u obstaculizadores, que es nuestro objetivo central, pero sí poder pensar en objetivos secundarios o objetivos específicos que tienen que ver con conocer las características de nuestra población en términos macro. Y bueno, que nos termina dando información valiosa que a nosotros nos configura un perfil de estudiantes. O el año pasado, algo que nos llamó mucho la atención es que teníamos un porcentaje alto, o sea que fue algo que nos llamó la atención, de estudiantes ingresantes que tenían a sus padres, madres y padres, con la primaria incompleta. Digamos, y eso habla de estudiantes relativamente jóvenes, digamos, que tenían a sus padres y madres, repito, con la primaria incompleta, lo que nos permite pensar en esto, ¿no? De las grandes desigualdades que se sostienen en relación al acceso a la educación, en este caso a un nivel obligatorio básico como es la primaria. Sí, u otro de los resultados, por ejemplo, es qué esperan al momento de titularse, ¿no? O cuál es el objetivo que los motiva a estudiar una carrera de nivel superior. Entonces, bueno, esto de la educación como progreso social, como ascenso social, como una escala valorativa en términos económicos, bueno, se empiezan a configurar cosas tal vez un poco más complejas que lo que conforma nuestro objetivo principal de investigación. Así que, bueno, es una experiencia valiosa para el instituto en su totalidad. Sí, porque es validar la importancia que tiene el instituto en la comunidad de Villa Langostura, ¿no? Como único centro de estudio de nivel superior. Entonces, teniendo en cuenta esto y todas estas características que tiene la población estudiantil del instituto, como por ejemplo esto de la precarización laboral y cómo lo ven al instituto dentro de la formación, ¿no? de educación para un ámbito laboral futuro, que es también como un ámbito importante cuando resulte, o sea, de estos resultados de los análisis que han salido, tiene que ver como lo laboral, lo importante dentro de esta formación que eligen, que no hay otra tampoco en la localidad. Bueno, y un poco a partir por ahí podemos comentar las nuevas líneas de investigación. ¿Algo más para que agregar esto? No. ¿Se les ocurra? Bueno, a partir del análisis del año pasado, del 2023, que obtuvimos, bueno, información densa en el sentido de lo valioso y la materia prima que nos otorga, nos empezamos a incomodar como con nuevas preguntas, vamos a ponerle este nombre, y poder pensar, nos surgieron y plasmamos nuevas líneas de investigación que las empezamos a ejecutar este año. Y la idea, bueno, es en tanto tengamos capacidad horaria y capacidad de integrantes poder ir complejizando estas líneas de investigación.
Fueron 2 líneas nuevas, una tiene que ver con conocer las características del claustro docente, mirarnos en la conformación de nuestra formación del claustro docente, y esto por ahí hacer referencia a que nos motivó la evaluación institucional de final de año del año 2023, que fue una evaluación macro de todos los integrantes del instituto, donde empezamos a trabajar o indagar o a caracterizar el concepto de calidad educativa. Entonces surge que una de las cuestiones tiene que ver con la formación de los formadores, o sea, del claustro docente. Con lo cual empezamos a indagar las características del claustro docente de cara a cómo ha sido nuestra formación inicial o nuestra formación de base, sobre todo pensando y considerando que muchos de quienes están frente al aula tenemos tal vez una formación profesional que no está siempre sostenida por una formación pedagógica. Y entendemos que esto, como hipótesis inicial, impacta en la forma, en el diseño de nuestro programa de estudios, y esto impacta en la calidad educativa que brindamos al claustro estudiantil, bien digo. Entonces, si bien fue una línea es una línea inicial de investigación, bueno, también estamos como abriendo nuevas preguntas, nuevas miradas. ¿Y la otra línea? Y la otra línea tiene que ver también con un desafío que ya estaba propuesto desde el año pasado, que es caracterizar, indagar acerca de los docentes nobles del instituto, es decir, aquellos egresadas y egresadas de las carreras que ofreció desde el 2018 el Instituto de Formación Docente, que están ejerciendo la docencia, algunos hace más tiempo, algunos hace menos tiempo, como sus primeras experiencias laborales. Entonces lo que nos proponemos es poder conocer su situación laboral con la intención de llevar adelante, empezar a pensar, no desde este equipo inicialmente, sino como una política institucional, algún dispositivo de acompañamiento a esos docentes nobles. Sí, ¿querías decir algo? No, como docente Nobel también me considero, porque soy egresada del instituto dentro de la disciplina de geografía, así que este dispositivo de acompañamiento también está pensado como a futuro, con todas estas líneas de investigación que tienen que ver tanto con los estudiantes, que ya tenemos como esta mirada sobre estos características de los estudiantes. Entonces el acompañamiento también tiene como un complemento más específico, ¿no? Con una mirada como más centralizada. Y hacer referencia, tal vez me resulta interesante poder compartir, que el acompañamiento de docentes nobles es una de las líneas de trabajo que propone el INFOD. El INFOD es el Instituto Nacional de Formación Docente, y el INFOD ha puesto como una de las acciones desafiantes al acompañamiento de los docentes nobles. Sí, se han hecho intentos, sobre todo con la primer corte de PEP, que sería el profesorado de educación primaria. Se han hecho encuentros fundamentalmente presenciales, pero la realidad es que después cuesta sostenerlos, así que la idea es poder relevar. Bueno, el instituto creció un montón, ahora hay más egresados ya de diversas carreras, entonces poder conocer en principio, desde este espacio hicimos lo mismo, elaboramos una encuesta que en este caso todavía ya la elaboramos, pero todavía no la estamos por llevarla adelante, a través de un formulario de Google, que la idea es que la completen la mayor cantidad de docentes nobles que estén ejerciendo la docencia. Y a partir de ahí, con esa información, poder tener más datos en relación a qué está sucediendo con las y los docentes nobles de nuestro instituto, para ver esto, ¿no? Qué dispositivo se podría llegar a generar, si creen que les serviría, que no les serviría, de qué modo, también pensando esto, ¿no? Como algo que es interesante e importante que suceda desde la institución, y que es una acción que propone del Info, una línea de acción para acompañar a los docentes nobles, que consideramos relevante y que muchos docentes también la vienen pensando. No es algo que surgió de la nada, sino que ha aparecido muchas veces como una necesidad, tanto de docentes nobles
como desde profesores y profesoras desde el mismo instituto, incluso obviamente desde el equipo directivo. Y en la indagación hay algunos puntos de encuentro. Por ejemplo, en el relevamiento del claustro estudiantil o de los estudiantes que ingresan a la carrera, nosotros hemos obtenido respuestas respecto, o un análisis inicial respecto a cuál es la valoración de los y las estudiantes en relación a la educación, ¿no? Al acceder a una formación superior. Entonces, el punto de encuentro con el relevamiento de los docentes novelos tiene que ver con si realmente esa titulación ha dado un impacto en el progreso económico y social, como si realmente esta inserción laboral ha sido un salto, ha dado una cuestión de progreso, cómo es valorado, cómo fue la inserción laboral, en qué condiciones ese docente o esa profesor o profesora pudo o puede empezar a desarrollar su trayectoria profesional. Bueno, como que empiezan a aparecer estos puntos de encuentro valiosos y que son como... Claro, poner ahí en valor estos análisis que se han hecho tanto como estudiantes ahora como docentes noveles, ¿no? Poder contrastar estas dos líneas de investigación. Claro, incluso una hipótesis de las primeras análisis que se hicieron, de esa primera caracterización de las ingresantes, tenía que ver con que estaban estudiando justamente para mejorar su condición socioeconómica. Entonces esto nos permitiría de alguna manera también poder indagar un poco acerca de esas primeras egresadas, que fue una corte además masiva, ¿no? Entonces esto de poder hacer este análisis también es muy interesante y muy exigente también. Sí, para darle sentido a estas líneas de investigación, ¿no? Como en un principio como estudiantes, ahora como docentes noveles, y poder como ir llegando a algún punto. Sí, por ahí para culminar, poder pensar o poder compartir desafíos, ¿no? Como que siempre el desafío está primero en sostener el espacio de investigación como un espacio valorado de parte de la tarea del claustro, pero también, digamos, como profesional, que el contexto sociopolítico nos permita sostener nuestra tarea y que no se piense solamente como un docente frente al aula, sino también un docente que genera conocimiento, que puede teorizar, que puede profundizar una lectura de la realidad social, digo, desde una mirada crítica también, que el instituto sostiene su sostenimiento, su desarrollo pedagógico desde una mirada crítica. Entonces, bueno, seguir en esta línea de trabajo nos parece un desafío en este momento que atravesamos en términos sociales, y después poder no solamente sostener, sino complejizar esta lectura. Para eso necesitamos horas, para eso necesitamos otros compañeros o compañeras que se puedan sumar a la investigación, que siempre estamos invitando, y bueno, poder tal vez hacer reales estas experiencias de dispositivos institucionales, de acompañamiento. Algunas fueron surgiendo, como bien dicen mis compañeras, pero bueno, poder sostenerlas, y bueno, tal vez uno de los desafíos que podamos pensar para próximos años es ir complejizando estas lecturas, tanto sea de estas dos líneas nuevas que surgieron este año de docentes noveles y del claustro docente, y tal vez poder socializarlas, ¿no? Por ahí otros institutos, estoy como pensando en voz alta, pero más tienen que ver con sostener y profundizar. Sí.